Ya, vamos a un tema muy interesante. Hay un estudio de la Universidad de Washington que asegura que las tasas de fertilidad a fines del siglo van a ser demasiado bajas para poder sostener el nivel de población de la humanidad actual. Es un fenómeno global, además. Esta investigación destaca que para el 2050 el 76% de los 204 países estudiados van a tener una tasa de fertilidad por debajo de los niveles actuales. Vamos a profundizar, entender también por qué se está dando esto. Nos acompaña Andrea von Hoveling. Ella es ginecóloga de la Clínica Santa María y el Hospital de Maipú, además de miembro de Ginecólogas de Chile. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, gracias por estar acá. Muy buen día. Buen día. Bueno, ¿qué tan grave es este problema para la humanidad? Porque este es un problema que atañe a Chile, pero también al mundo entero, que se está envejeciendo en cuanto a la población y no hay renovación de los seres humanos. Sí, es bastante irónico estar hablando de esto cuando hace 15 años más o menos hablábamos al revés, de la sobrepoblación, ¿cierto? Y que no iban a alcanzar los alimentos. Se invirtió un poco, digamos, la tendencia y la preocupación. Y efectivamente, la gran preocupación respecto a esto es que la pirámide, que esto lo hablamos mucho cuando hablamos de pensiones, ¿cierto? La pirámide se invierte. Teníamos antes una mayor población joven y una menor población de mayor edad, y que de alguna manera había cierto, a través de impuestos, de lo que fuera, que se podían sostener a personas que ya no eran laboralmente activas, y tanto por las bajas en la natalidad como el aumento de la sobrevida, estamos todavía no viendo una inversión de la pirámide, pero una pirámide un poco menos notoria y eventualmente una inversión. Ya, ahora, ¿estos son procesos naturales que dependen de la biología o también son procesos que dependen de las políticas públicas, de los incentivos que pueda haber? Porque hoy día tanto incentivo a tener hijos no hay, y hay hartas cosas que desincentivan la decisión de tener hijos, y lo estamos viendo en las nuevas generaciones. Sí. Bueno, la verdad es que es un tema, lo podemos ver como un problema, en ese caso un problema muy amplio, porque, por ejemplo, tenemos países en que las tasas de fertilidad siguen siendo muy altas, pero son países muy pobres, en que la mortalidad infantil es enorme. Entonces, son países que en el papel tienen tasa de recambio, pero tienen tal mortalidad infantil y expectativas de vida tan bajas que tampoco alcanzan a renovar su población laboralmente activa, que no es que sea la más importante, pero a nivel económico es la que se evalúa. Y en países como el nuestro, ¿cuál es el tema? Hemos tenido éxito, por ejemplo, en disminuir los embarazos no planificados y los embarazos adolescentes. Y se los cuento a título muy personal, yo me he topado con frases, no voy a decir mi opinión, en que me dicen, no podemos seguir reduciendo los nacimientos en adolescentes porque estamos con muy pocos nacimientos. Ante lo cual yo contesto, pero es que la idea es que si aumentamos la población sea... Con responsabilidad, claro. Con responsabilidad, con ganas, con deseos. Sabemos que la maternidad y la paternidad no son fáciles y que están las condiciones para recibir y criar a este niño y a esta niña con condiciones, digamos, mínimas y por lo menos el deseo, como dices tú, Carla. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno le pregunta a las personas por qué no quieren tener hijos o por qué quieren tener menos hijos, ahí yo veo una brecha generacional bastante marcada. Las personas más jóvenes mencionan mucho el tema medioambiental. Te dicen, ¿sabes qué? Las personas contaminamos, las personas consumimos alimentos, el mundo como está, no quiero traer hijos en este momento. Hay evidentemente un cambio en las expectativas de la calidad de vida y muchas veces te dicen, un hijo implica gastos, implica tiempo, y yo no estoy dispuesto, no estoy dispuesta. Y eso, yo creo que ahí eso amerita una gran conversación, no solo una política pública, sino qué imagen estamos dando nosotros de lo que implica tener hijos y insertarse en el sistema laboral. Y cuando tú hablas con personas más grandes, digamos, no te sabría decir, pero digamos más de 25 o 30 años, te dicen, no me alcanza la plata, no me alcanza el tiempo. Cuando uno habla con mujeres particularmente y con madres, cuando te empiezan a hablar de cómo se perjudicó su carrera, de cómo dejaron de tener vida social, de cómo se sienten muy solas, no solo a nivel de la pareja, porque uno podría decir, bueno, la pareja, si es que la hay, no está a la altura de las circunstancias, pero a nivel masivo, digamos, ¿sabes qué? Volví a mi trabajo después del postnatal, pero me cambiaron las labores, me cambiaron la oficina. Me castigaron. Me castigaron, de alguna manera me castigaron. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, chuta, como sociedad no nos estamos haciendo cargo. O sea, al final el hijo, la hija es muy de la madre, de su círculo cercano, del padre en segundo lugar, pero al final
tener hijos es un beneficio para todos. Espérame, ¿puedo sumar algo ahí? Porque tú hacías la diferenciación entre dos generaciones, en el fondo. Las que no quieren tener hijos, las que ya lo tienen, ya hacen una evaluación compleja de las dificultades de poder conciliar, etcétera. Y también creo que hay un tercer caso, que me imagino que como ginecóloga lo constatas harto, que son mujeres que justamente para no tener ese castigo en esta curva súper injusta, donde tú estás en tu momento más fértil, pero te puedes topar con tu ascenso laboral, postergan la maternidad. Entonces, no sé, empezamos a los 40 años a querer ser mamá y ahí ya las posibilidades ya son reducidas y si tienes hijos va a tener uno, no va a tener más probablemente. Bueno, ahí nos topamos con un gran tema, que es el tema de la fertilidad propiamente tal, la fertilidad como fenómeno biológico. Yo veo muchos adolescentes y yo les digo, la evolución, la biología nos ha enterado que nosotras ahora queremos postergar la maternidad para los 35, 40 años y nuestro pic de fertilidad es durante la adolescencia hasta los 27 años en promedio. Por supuesto que cada cuerpo es distinto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente postergamos la maternidad y, querámoslo o no, las mujeres tenemos un reloj biológico. Y eso no se está conversando. No sé si vieron, me voy a poner farandulera, pero creo que viene el caso. Jennifer Aniston en un momento mencionó, dijo, ojalá alguien me hubiera hablado de hasta cuándo dura la fertilidad en su estado óptimo, de congelar óvulos, criopreservar, ovocitos, el concepto correcto. Y la verdad es que es un tema que estamos incorporando cada vez más, porque efectivamente si tú postergas la maternidad por razones súper comprensibles para tener un hijo en las mejores condiciones económicas, familiares, personales, puede ser que cuando lo intentes te cueste muchísimo más o incluso no te resulte. Y en ese sentido, tanto para quienes lo han postergado como para mujeres o parejas que tienen dificultades de fertilidad, el Estado no se está haciendo cargo para nada. Ya, eso, doctora, pese a todas las políticas públicas que han cambiado en el último tiempo, que lo hemos visto en nuestro país con el postnatal más extendido, con la sala cuna universal, claro, con la ley de conciliación laboral, con las 40 horas que parten ahora a fines de abril en todo nuestro país, que son normativas de alguna manera para estimular el que la mujer pueda trabajar, pueda conciliar esta vida de ser mamá con el trabajo. Esa es una buena directriz que está tomando Chile. Y lo otro es, ¿hay algún país que para usted sea ejemplo? Siempre en todo miramos a Finlandia, Europa, Estados Unidos. ¿Son ejemplos en este caso o también están con el mismo problema que enfrentamos hoy día acá en Chile? Bueno, algunos tienen el problema mucho peor. En este momento la tasa de fertilidad, que algunas personas lo emulan a hijos por mujer, en Corea del Sur, por ejemplo, es de 0,84. O sea, ahí están... Acá en Chile estamos en 1.3. 1.53, si no me engaña la memoria, pero de ese orden de magnitud. Y se considera que la tasa de reemplazo, aunque es un concepto horroroso, pero... Sí. Demasiado económico. Sí, 2,1, 2,3, pensando en que hay algunas personas... O sea, debiésemos tener al menos 2 hijos por mujer, ¿se contabiliza? Se contabiliza por mujer porque es como se mide número de nacimientos por mujeres. Para que en el fondo puedas sostener tu pirámide geográfica. Sostener algún poblacional recambio. Ahora, es bien grueso ese número porque no estás considerando migración, tanto inmigración como emigración, mortalidad, etcétera. Pero volviendo a las políticas públicas, ¿son un aporte o estamos errando el foco? Son un aporte de todas maneras y esto a título personal, pero también conversando con personas tanto del área de las ciencias sociales como la parte más ginecológica, hay 2 ítems en que se podría poner mucho. Uno es lo que hablábamos recién con Carla, el tema de la fertilidad, tanto personas, parejas infértiles, como la posibilidad de postergar la maternidad y que sea biológicamente factible, ¿cierto? Son cosas que en este momento tienen un apoyo mínimo y en algunos casos nulo. Y lo otro son estas políticas de conciliación de cuidado con trabajo. Entonces, hemos visto cosas buenas, por supuesto. Recordemos que el postnatal antes era de 84 días. Ahora, todas las que tenemos hijos podremos entender lo que significa dejar a una guagua de 84 faltan días. Más incentivos económicos que el Estado le pague a esa mujer que decide tener un hijo, que no le abra una, porque hemos visto políticas públicas que de repente ya se le abre una cuenta en el Banco Estado y se le coloca tanto dinero, que lo hemos visto como iniciativas que se han presentado en algún minuto. Pero falta algo más interesante para que, de verdad uno le den ganas de tener un hijo. Categóricamente sí. O sea, el postnatal es necesario y es necesario para cosas tan básicas como asegurar que ese niño, esa niña tenga cuidador principal y lactancia materna. Así de básico. Pero otras iniciativas, como por ejemplo tener horarios reducidos, tener flexibilidad laboral, estamos viendo esto, priorizar el teletrabajo en cuidadores de menores de 2 años, porque se te termina el postnatal de, bueno, casi 6 meses, son 5 meses y medio, siempre cuesta, aunque fuera de 2 años, digamos, siempre cuesta dejar a este hijo, a esta hija, pero tú vuelves al trabajo y tienes muy poco apoyo en cuanto a tu jornada laboral, al cuidado de ese niño después. Y lo que vemos mucho ya a nivel más económico es que, querámoslo o no, sigue habiendo una priorización en muchos casos de contratar hombres
porque no van a tener hijos. Entonces, en ese sentido se ha discutido el tema del postnatal masculino, que existe en muchos países, y que a veces hay harta resistencia porque se considera como un beneficio más al hombre y algo que nos dejaría más en desmedro a las mujeres, pero es la única manera de emparejar la cancha y que tú sepas que tanto contratando un hombre como a una mujer, la opción de que tenga una salida por algunos meses porque va a tener hijos, y eso es algo que tenemos que asumir como sociedad, instalarlo como una realidad y no como una situación más vulnerable a las mujeres a nivel laboral. Sí, yo de todas maneras, no sé, siento, y ya a la luz de estas cifras que son preocupantes, no solo en Chile, sino que en el mundo, que a lo mejor no son políticas públicas puntuales, en las que se podría avanzar, por cierto, sino que el enfoque que se le ha dado a este tema a lo mejor es errado para lo que una mamá quiere. ¿En qué sentido? En que todo está enfocado a que la mujer se pueda insertar al mercado laboral, entonces, bueno, pongamos salacunas y que los niños estén en las salacunas, pero muchas mamás dicen, no, pues yo quiero estar con mis hijos. Exacto. Entonces, todo está hecho desde la mirada del sistema económico, desde el mercado laboral, desde que estemos todos trabajando y demos posibilidad de que esos niños los cuide, pero que los cuide un tercero. No sé si esto nos invita como también a que la mirada sea otra y que a lo mejor las mujeres puedan tener media jornada. Exacto. O que se pueda, porque igual sigue siendo una elección de trabajo o cuido. Exacto. Y yo creo que hoy día las familias quieren trabajar, pero también quieren cuidar. No quieren estar como nuestros papás que trabajaban todo el día y que uno está en un jardín infantil todo el día. Sí, además... Creo yo. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que hay que dar opciones, porque además recordemos que los niños en sus primeros años se enferman mucho. Entonces, a veces tú volviste a trabajar y tu hijo o tu hija se enferma la segunda semana de salacuna y no existe, digamos, esa figura de tengo que cuidar a mi hijo. Existe la licencia por enfermedad grave de hijo menor de 1 año y la ley sana, que es cuando tu hijo está en riesgo vital. Y si existiera esa licencia, igual te sientes culpable. Porque dices, puta, justo volví y ahora le tengo que ir a decir a mi jefe que no, que se me enfermó la guagua. Sí. Entonces, pero hay jefes buena onda, comprensible. Hay jefes sí, pero no puede depender, no puede depender de la buena onda. Yo creo que ese es un gran concepto. Esto no puede depender de las voluntades. Y hay que dar opciones y hay que tener, como dices tú, una mirada más amplia, más global, de que aquí lo que está en juego no es solo la reinserción, no es solo asegurar unos meses, sino que es demos condiciones para quienes quieren tener hijos, puedan tener hijos sin que eso implique optar entre el trabajo y el cuidado, o que si tú te tienes que ausentar por el cuidado de tu hijo, eso signifique un terremoto en la parte laboral. Entonces, ejemplos, tú, Davor, me pediste ejemplos. En algunos países europeos existe, por ejemplo, un postnatal bastante más extendido. Hay ejemplos de 1 año, de 2 años incluso, pero si tú optas por quedarte en la casa cuidando a tus hijos, no te pagan, pero están obligados a cuidarte tu rol, digamos, tu trabajo, por una extensión de años de hasta 5 en algunos países. Es como una ausencia 5 de sueldo. Exacto, pero están obligados a reintegrarte cuando tú lo estimes. Entonces, personas que no quieren optar por salacuna o a veces que optan por tener 2 hijos seguidos, por ejemplo, para que la ausencia sea una más larga, tienen la opción de postergar esta vuelta sin que corra el riesgo de perder el trabajo, porque aquí la opción que tenemos es renunciar. Sí. No Doctora, tenemos la opción de vuelvo más adelante. Doctora, y más allá de las decisiones que pueda tomar cada persona que tiene su libertad individual, por supuesto, de querer o no tener hijos, ¿hay factores ambientales que estén de alguna manera incidiendo en que haya menos capacidad de tener hijos? Me refiero a los hábitos de consumo, el exceso de comida chatarra, la obesidad que vemos que ha penetrado principalmente en este país con mucha fuerza. ¿Eso influye también en que haya quizás menos capacidad de quedar embarazado, de poder gestar? Principalmente la postergación de la maternidad. Y digo maternidad y no paternidad, porque en la mujer el declive de la maternidad es mucho más marcado, abrupto, y más precoz que en los hombres. Entonces, si efectivamente tú quieres postergar tu paternidad, aquí no hay ninguna edad que sea así, digamos, de un momento a otro, pero de repente tú ves una chica de, no sé, 28 años que está entrando a su no sé cuánto posgrado y quiere viajar y tú dices, ¿y cuándo piensas tener hijos? No, mira, lo estoy pensando como para los 37, 38. Tú con ella debieras tener la conversación de eventualmente, si quiere y puede, preservar ovocitos, que es el nombre técnico de los óvulos, porque si lo posterga, la verdad es que existe la posibilidad de que no pueda. O que, como dice Carla, te alcance la fertilidad natural para tener un hijo, tú tal vez querías tener. Claro, porque hay que decir que esos ovocitos envejecen y ahí está el problema. Y se acaban. Digamos. Y si tú congelas a los 28, ese ovocito tiene esa edad biológica, aunque te lo implantes a los 40, entonces le estás ganando al reloj biológico de alguna manera. Ahora, doctora, usted dice algo que es relevante, tú dices si quieres y puedes. Bueno, ¿cuánta gente en Chile puede congelar óvulos? No es una política pública, es algo que hay que además mantener porque ese óvulo tiene que estar en una cosita que es como un
no sé, no un balón de gas, pero una cosa, no sé, sin nitrógeno, Sí, no sé. sí, no, cámaras de criopreservación. Criopreservado, Sí, digamos. sí. Tú tienes que pagar una mensualidad para eso y eso no todo el mundo lo puede hacer. Bueno, ahí tienes, por ejemplo, una cosa muy concreta en que podría haber incentivos. Por ejemplo, vale, para que nos hagamos una idea, entre 2 y 3 millones de pesos el proceso para empezar a conversar. Eso es privativo para la gran mayoría de la gente. Por supuesto. Si existiera algún tipo de subsidio, por ejemplo, eso es algo en que ya podríamos, en una masa de mujeres que el tiempo dirá qué tan grande es, porque yo a veces hablo esto y me dicen, oye, pero esto es de un nicho de este porte. No lo sabemos, porque como no hemos abierto la conversación, no lo sabemos. Ahí tú podrías hacer que muchas, pocas, no sabemos cuántas mujeres preserven la opción de tener maternidad biológica hasta más edad y eso podría cambiar un poquitito el tema. Pero además, de perdón, otro. después ese ovocito congelado necesariamente tiene que pasar a otro proceso de fertilidad asistida, ¿o no? Sí. Que además vuelve a costar mucha plata, entonces... Pero la parte como- más cara es la primera, sí, Ah, sí, ya, la parte también. más cara es la primera. No, si habría que sentarse con lápiz y papel. Yo no digo que esto sea fácil, No, po. pero habría que sentarse con lápiz y papel porque si tenemos un problema identificado, hay que identificar soluciones y las soluciones existen. Ahora, tiene que Más o haber, menos me claro. imagino yo, una orientación de querer poner incentivos a la maternidad. Yo no sé de verdad si es que eso está, creo que también eso a veces se cruza con un discurso que hoy día se ha puesto de moda, que es que, bueno, a las mujeres no nos define la maternidad, entonces hay como cierto prejuicio también de, tú quieres incentivar la maternidad porque ves a la mujer solo como a la que gesta Exacto. hijo y las nuevas generaciones ese discurso no les gusta, y a lo mejor ahí nos fuimos al otro extremo. Hablábamos la otra vez con un experto, con Gabriel Cavada, que decía, ha habido mejores políticas para evitar la maternidad Exacto. cuando no quieres que para fomentarla. Incluso tiene una carga hasta un poco pechoña, conservadora, esto de la familia, la maternidad. Pero bueno, también me imagino que entonces el país tiene que hacer esa reflexión para ver si es que queremos fomentar la maternidad y por qué y cuáles son los argumentos. Yo creo que aquí de lo que se trata es de dar las opciones y darlas de manera real y honesta. No se trata de decir, queremos más embarazo, no queremos más embarazo. No se trata de que fallen los anticonceptivos. Hubo algunas teorías conspirativas que cuando estuvo este fallo en las pastillas anticonceptivas decían, es por esto, es porque estamos teniendo pocos hijos. Aquí no se trata de fomentar una cosa o la otra, sino que se trata de ser honestos. Yo confío plenamente en que las personas somos capaces de tomar nuestras decisiones, pero a veces no nos dan la información completa. Entonces, si tú le dices a alguien, mira, si tú en este momento no quieres tener hijos, está perfecto, pero la puerta se va a cerrar. Más tarde o más temprano se va a cerrar. Si guardamos ovocitos, por ejemplo, esa puerta sigue abierta y si tú la quieres tomar o no, perfecto. O si tú tienes un hijo, te vamos a dar todos estos beneficios o todas estas opciones. Hay gente que quiere volver al trabajo y tú no la vas a obligar a estar en la casa un año. Pero la que quiere quedarse en la casa un año, que también tenga la opción. El hombre que quiere tomarse el postnatal, además de la madre, no en vez de la madre, porque en este minuto el postnatal masculino existe si la madre le traspasa días. Pero si quiere tomarse el postnatal para compartir las labores de cuidado, o en otros países, por ejemplo, el hombre tiene un postnatal de 6 meses que se lo puede tomar en conjunto con la madre del hijo en común, Acá hay que optar. o después. Entonces puede ser, ¿sabes qué? Dediquémonos a este cuidado en conjunto al mismo tiempo, o bien cuando tú vuelvas al trabajo, yo te apoyo y me transformo yo en el cuidador Y eso principal. es pensar en los hijos, además. Eso es pensar en los hijos, absolutamente. Bueno, Andrea von Hobeling, ginecóloga en la Clínica Santa María del Hospital de Maipú, muchas gracias por estar aquí, por ayudarnos a comprender este tema que afecta a Chile, pero también a todo el globo. Gracias, Que vaya muy bien. gracias. por Que hablar vaya de muy estos bien, muy temas. interesante el tema. Nos vemos. Vamos a una pausa, son las 9 de la mañana con 6 minutos, volvemos de inmediato.